A las 7 en punto, por mi reloj. ¿Vale? Que no son... Ahí está Fernando. Dile que entre por ahí. ¿Eh? Que entre por ahí, por el No, otro si lado. tienes allí sitio. Pero pasas por fuera si quieres. Bueno, por dentro. Pues como quieras. Que está ahí el sitio. Hay huecos por ahí. Mira, ahí delante de Tere tienes... Ya te la guarda Tere. La guarda Tere. Ya. ¿Eh? Bueno, pues cuando quieras empezamos, Mari. Queda un minuto todavía, si quieres esperar un minuto para que no digan que empezamos antes de tiempo. Bueno, empezamos, si no. En primer lugar, pues agradecer su presencia en esta conferencia, en la que trataré de ser breve en cuanto al currículum y a la presentación del conferenciante, al que para muchos de ustedes pues es de sobra conocido y que no haría falta, pero no obstante, en aras de aquellos que no le conocen, pues voy a hacer una breve mención. El profesor Pedro Luis Pérez Frías tiene el grado de la categoría profesional de teniente coronel en la escala superior oficial en el Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, por lo cual pues todo el mundo castrense le es muy familiar. Tiene titulaciones, como es lógico, titulado superior de enseñanza militar, diplomado de Estado Mayor del Ejército de Tierra y doctor en Historia. Ha proseguido con otros cursos de formación, por citar el de Uniformología Militar Española, Fuerzas Armadas y Sociedad en la España Contemporánea y un largo etcétera. Su actividad profesional pues, también tuvo una formación de especialización como oficial especialista en carros de combate, Estado Mayor del Ejército de Tierra, realizado en la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Tierra en Madrid. Tuvo varios destinos, como es lógico también en su profesión. Y en cuanto a su actividad investigadora, voy a resaltar algunas publicaciones y algunas actividades. Es miembro del grupo de investigación de Crisol Malaguide de la Universidad de Málaga, y en cuanto a las publicaciones de libros, pues tiene más de una docena, entre los que destacaré Ejército y Derecho a principios del siglo XX, Las élites militares de Alfonso XIII, Poder, técnica y valor, que es un resumen de su tesis doctoral, La vida que fue, de Antonio García Pérez, un intelectual militar olvidado, El teatro de operaciones americano en la guerra hispano-británica de 1779 a 1783, y finalmente tiene en prensa una antología de Antonio García Pérez en 5 volúmenes. Tenemos. Estamos preparando. Tiene en su haber más de 20 capítulos de libros, entre los que destacaré también los que tienen más relación con el tema de la conferencia de hoy, como es El ejército isabelino, extracción social de sus élites en Isabel II y la mujer en el siglo XIX, Antonio García Pérez y el norte de África, también en un libro conjunto titulado El protectorado español en Marruecos, la historia trascendida, de la que ya se habló en la conferencia anterior que impartió el don Julián Martínez Simancas. Ha colaborado también en varias voces en el Diccionario de la Historia Militar de España, tomo cuarto y tomo quinto de Edad Contemporánea, con varias voces. Tiene en su haber también más de 30 ponencias y comunicaciones, entre los que destacaré también los que están más relacionados con el tema de hoy, que es Aproximación a los orígenes de las élites militares de Alfonso XIII en la época de Isabel II, Familias y redes de poder en las élites militares de Alfonso XIII, la prosopografía en la historia militar, en perspectivas y novedades en la historia militar, una aproximación global, una publicación del Ministerio de Defensa, de San Lorenzo a San Nicolás, las fortificaciones de Málaga y el cambio de paradigma de la defensa costera en el siglo XIX, en fronteras y fortificaciones, Poder real y poder social a finales del siglo XVIII, la creación del regimiento fijo de Málaga y el marqués de Vado de Mestre. En cuanto a la prensa, está publicado en la prensa en la Restauración. En cuanto a artículos, pues tiene más de 50 artículos, como los de laureado del siglo XX en Revista Iberoamericana de Heráldica,
el 75 aniversario de la muerte de un héroe, Pablo Arredondo Acuña, en la revista La Legión, la huella de Pablo Arredondo, también en la revista de La Legión, élite de militares en el reinado de Alfonso XIII, élites castrenses en Málaga durante el reinado de Alfonso XIII, el Ayuntamiento de Málaga y la figura de Julio Benítez y Benítez en la revista Turóbriga del Burgo, de la viña de Velarde al campamento Benítez, origen y génesis de su polémica, en 3 secciones en la revista Isla de Arriarán, malagueños en la élite militar, de poder durante el reinado de Alfonso XIII, el cuartel de la Concepción de Ronda, historia de un mecenazgo, que también está publicado en varios números de la revista Isla de Arriarán, la Aurora, historia de cómo una fábrica pasó a ser un cuartel, también en la revista Arriarán, la cruz más antigua, en la revista La Doble Curva, cruz que pueden contemplar en la exposición y que pertenece a la Cofradía de la Sentencia y que fue donada por el general Planel Riera, que la ganó en Alucema siendo capitán. Y por último, pues 101 formas de contar la misma historia, diarios, relaciones y otros testimonios de la guerra hispano-británica en América. En cuanto a ponencias y conferencias, también tiene un sinnúmero, más de 30, entre las que destaca las Fuerzas Armadas en Málaga y su provincia, una perspectiva histórica impartida el 31 de mayo con motivo de la presencia de las Fuerzas Armadas aquí en Málaga, el lado humano de la tragedia, héroes y hombres en tierras africanas, con motivo de la conferencia del ciclo de conferencias anual Imágenes y Memoria del Desastre, 90 aniversario de la gesta de muchos héroes anónimos, que se desarrolló en el Ateneo de Málaga en el año 2011. Luces y sombras del protectorado español en Marruecos, aspectos socioeconómicos, impartida también en el Ateneo de Málaga al año siguiente, en el 2012, con motivo del ciclo de conferencias 100 años del protectorado español en Marruecos, 1912-2012. A su vez, otro de los artículos es el Regimiento Fijo de Málaga y sus patronos, los Santos Mártires y la Virgen de la Victoria, cuya reproducción en la bandera también podemos ver en la exposición que se encuentra en la Alameda. Contexto histórico de España, finales del siglo XX y primera mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Andaluces en las élites del ejército de Alfonso XIII. El 17 en Melilla y el norte de Marruecos. En el curso de extensión universitaria desde las dos orillas, España y Melilla y la crisis del 17, organizada por la UNED de Melilla. Orígenes y génesis del campamento Benítez, de la viña de Velarde al cuartel, que también era otra conferencia que impartió en la Cofradía de Estudiantes en Málaga. Ha organizado varios congresos, jornadas y ciclos de conferencias, entre las que destacaré como director del ciclo de conferencias Las Fuerzas Armadas en Málaga y su provincia, pasado, presente y futuro de una relación inmemorial, director del ciclo de conferencias anual Imágenes y Memoria del Desastre, 90 aniversario de la gesta de muchos héroes anónimos, desarrollado en el Ateneo, miembro del Comité Científico de las Jornadas La Historia de Málaga Debate, Nuevos Enfoques para una Historia. En cuanto a la organización de exposiciones, pues voy a destacar solo dos. Comisario de la exposición Las Fuerzas Armadas de Málaga y su provincia, que ya he mencionado anteriormente, que tenía 6 sedes, con lo cual pues se pueden ustedes imaginar el trabajo ingente y la programación. Y también comisario de la exposición La Memoria Fotográfica del Desastre de Anual y de la Guerra de África, Imágenes para el Recuerdo, también realizada en el Ateneo de Málaga en el año 2011. Con este bagaje de conocimientos sobre la Guerra de África y el desastre anual, pues ha montado la exposición que en estos momentos pues, se puede ver en las salas Mingorance del Archivo Municipal. En cuanto a premios, tiene el accésit al 4º Premio de Investigación Historia del Ateneo de Jovellanos, Premio Extraordinario de Doctorado en Historia por la Universidad de Málaga, y Premio Torrijos a toda una trayectoria de investigación histórica en el año 2016.
Es responsable de la sección de La Plancheta en la revista electrónica Epistemae y que dirige también otra de las presentes, María Ángeles Jiménez. En cuanto a la pertenencia a academias, pues es correspondiente de la Academia Andaluza de la Historia, socio de Isla de Arriarán y socio de número y ahora secretario de la Sociedad Erasmiana de Málaga desde el año de 2015. Si bien su línea de investigación, y con esto ya acabo y no les canso más, se centra, sobre todo, tiene como eje el ejército, la vida castrense, los profesionales, los protagonistas de este mundo castrense, la guerra de África, de alguna forma ha estado siempre presente en su investigación y, como podrán comprobar a continuación, en su conferencia. Yo, personalmente, y es una opinión muy parcial, destacaría del conferenciante su faceta de investigador nato, su rigurosidad y su rectitud en todo estudio que emprende. Y sin cansarles más, pues ya el título de la conferencia es el año 1921 en Málaga, eco del desastre de Anual en que murieron miles de españoles en manos de las cabilas insurrectas. Cedo la palabra a Pedro Luis Pérez Frías. Muchas gracias, Mario. Sean mis primeras palabras para agradecer a la profesora Redelgado tan extensa presentación. No voy a decir que es mentira todo lo que ha relatado, porque está escrito y está puesto en prensa. Pero sí tengo que decir que sus ansias de destacar mi presunta valía como investigador y como escritor, pues es más consecuencia de la relación que muchos de ustedes saben que tenemos que de una ansia de ser neutral. No puede ser neutral quien convive con el que les habla. De todas formas, muchísimas gracias a la profesora Reder, muchísimas gracias a los representantes de la Academia de San Telmo que se encuentran aquí, la profesora Camacho, el profesor Ruiz Noguera, los representantes, ya lo he dicho, el profesor Ruiz Noguera. Me está apuntando, ¿ven cómo es? ¿Ves cómo es? ¿Ves cómo me corrige? Maripepa Lara, muchas de las cosas que ha leído que he hecho no es cierto, las hemos hecho entre los dos. Pero bueno, agradecer también al representante de los Granaderos de Gálvez, al representante de la sociedad, de las representantes de la Sociedad Erasmiana de Málaga, por favor. Al representante de la Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831, Esteban Alcántara, a los representantes de Turóbriga, que también están presentes, a todos ustedes. Tres cosas les agradezco. Primera, que asistan en una tarde como hoy a una conferencia que no existe, según el Sur, que sean fieles a este ciclo que tampoco existe, y que mantengan la confianza en este que les habla, que muchos de ustedes son amigos y espero no defraudarles. Muchas gracias a todos por su asistencia y espero darles una tarde agradable con esta conferencia que, como ha dicho la profesora Redelgado, el año 1921 en Málaga va a intentar traer un aspecto particular de lo que hasta ahora ha sido un marco general. Hay que recordar que en el periódico Sur que he citado, tanto el director de publicaciones, Pedro Luis Gómez, como el académico de San Telmo, Elías de Mateo, han sacado el domingo sendas publicaciones relacionadas con el centenario de Anual y de Geriben. Ninguno de ellos ha citado este ciclo ni ha citado la exposición que llevamos comisariado y que se cierra el día 21, lo cual quiere decir o bien que no se pasean por la Alameda y no leen los carteles ni se enteran de lo que manda el ayuntamiento en la página de Cultura, ni lo que manda la profesora Redelgado a través del secretario Pepe Infante al resto de los académicos, en el caso de Elías de Mateo, o bien que no tienen ningún interés en promocionar la historia y la cultura de Málaga. Elijan ustedes lo que quieran para calificar al periódico Sur y a los que han escrito en ellos. Y sin más, entro en el tema de la conferencia. En primer lugar, habría que hablar de los antecedentes y, dentro de los antecedentes,
la relación histórica y la situación histórica de Málaga con respecto al norte de África. Hay que recordar que Málaga está situada en la costa norte de lo que es el Mar de Alborán, que está desde 1487, que es tomada por los Reyes Católicos, se convierte en frontera marítima ante los posibles ataques de los moros de África, como se llamaban en aquel entonces, y que 10 años más tarde, sin embargo, con la conquista de Melilla por Pedro de Estopiñán, un gaditano, Pedro de Estopiñán, en 1497, y pocos años más tarde los peñones de la isla de Alucemas y el peñón de Vélez de la Gomera, va a pasar a convertirse no solamente en frontera, sino también en retaguardia y en elemento protector y de asistencia para esas posiciones. Geográficamente hay que recordar que Málaga es el vértice occidental de un triángulo que forman dos ciudades como Almería y Málaga en la costa sur española y Melilla en la costa norteafricana. Aunque Málaga es la más alejada respecto a Melilla y en comparación con Almería, con muy poca diferencia, aproximadamente son 112 millas Málaga, 96 Almería, y en kilómetros pues 207 Málaga, 207 Málaga y algo más, 176 Melilla. Pero las condiciones del puerto de Málaga y las condiciones de comunicaciones de Málaga hacia el interior, más centrada en Andalucía, con mejores comunicaciones que Almería, que estaba en situación excéntrica, van a condicionarla para que históricamente se convierta en ese elemento de plataforma logística y retaguardia, zona de retaguardia de Melilla y del norte de África. Prueba de ello son la creación a mediados del siglo XVIII, en 1746, de un organismo que es la veeduría, la contaduría y la pagaduría de los presidios menores africanos con sede en Málaga. Ese organismo que se crea a partir, el que ven ustedes aquí el reglamento, parte del reglamento, la portada y la primera entrada del reglamento, va a establecer una serie de elementos que van a ser los encargados de atender fundamentalmente a dos aspectos. Uno, el aspecto económico, con la paga de sueldos y la inspección de esa formación de sueldos para las guarniciones de los presidios menores, y no las guarniciones ordinarias, sino las guarniciones menores y las extraordinarias que pueda haber en algún caso. Y, en segundo lugar, la subsistencia y la asistencia de alimentos a esas guarniciones. Pero hay otro elemento que también va a reforzar ese aspecto de retaguardia y de plataforma logística, como es la creación 40 años más tarde, casi 50 años más tarde, de una unidad como es el Regimiento Fijo de Málaga, aquí en Málaga, a instancias del Marqués del Vado del Maestre, el cuarto Marqués del Vado del Maestre, con la finalidad específica de guarnecer Melilla y los presidios menores africanos, atender a las escoltas de sus barcos y a todos aquellos asuntos relacionados con ellos. Este Regimiento Fijo de Málaga se va a crear como elemento particular, contando con la presencia o el alistamiento de presidiarios que estaban por aquel entonces no solamente en Málaga, sino en los propios presidios menores y en otras ciudades, para formar los primeros cuadros de tropa de ese regimiento. Va a estar activo hasta 1823, que va a desaparecer, y va a ser una reclamación histórica por parte de periodistas como Narciso Díaz de Escobar el recuperar el nombre de Málaga para una de las unidades que existían en aquel entonces en el regimiento entre los regimientos de infantería. Si hablamos de relaciones históricas, hablamos ya de la presencia, de esa presencia de Málaga como plataforma logística y como asistencia de retaguardia en los conflictos africanos en los cuales se va a ver inmersa España a partir de mediados del XIX. Sobre todo en la Guerra de África de 1893 y en la campaña de 1909. Como ven ustedes aquí, la prensa se hace eco de la asistencia a los heridos que se da en Málaga, en la parte izquierda, en la parte derecha, perdón, de la diapositiva. Vemos una reproducción de un dibujo de uno de los grabados que publicaba
la Hormiga de Oro allá por en diciembre de 1893, en los cuales recogía el desembarco de heridos. Pero es que en 1909 la Unión Ilustrada, una revista malagueña editada por la Unión Mercantil, va a recoger en muchos de sus apartados gráficos también el paso de unidades camino de Melilla por aquí, por el puerto de Málaga. Ese aspecto de retaguardia se va a ver reforzado igualmente en 1911 con la guerra del Quer, que también se va a producir el desembarco de heridos y la llegada de heridos aquí a Málaga. Bien. Otro aspecto ya más centrado del siglo XX, antes de llegar a 1921, otro aspecto importante a destacar es la creación en el septiembre de 1920 del tercio de extranjeros. El tercio de extranjeros, como ustedes saben, y me voy a extender un poquito, el tercio de extranjeros se crea a instancias del general Villalba Riquelme en enero de 1920, que es cuando se da, digamos, el nihil obstat para que se cree. En septiembre de 1920, se publica el 1 de septiembre un decreto que lo que hace es dar ya vía libre a esa creación, firmado el 31 de agosto, que ven ustedes aquí reflejado, en el cual se dice que se tiene que organizar y se ordena al ministro de la Guerra, por aquel entonces el vizconde de Deza, que dicte las reglas extraordinarias. 3 días después de esa publicación, el día 3 de septiembre, se publica el nombramiento como jefe del tercio de extranjeros del teniente coronel José Millán Terreros, que para muchos ya era José Millán Astray. Hasta el día 5 se va a publicar una Real Orden Circular. A ver si se me va el día 5. El día 5 se va a publicar una Real Orden Circular en la cual, a través de 46 reglas o bases, se establecen lo que va a ser la organización de ese tercio de extranjeros. Y ya el día 20, la historia oficial del tercio recoge que se produce el primer alistamiento de tropa en uno de los banderines de enganche, en Ceuta o en uno de los banderines de enganche. Esa fecha va a ser la que va a escoger la Legión, la actual Legión, la escoge como fecha conmemorativa de su fundación, pero como ven ustedes, hay una serie de fechas anteriores que podían ser muy bien una fecha de fundación de ese tercio de extranjeros. El día 28 de septiembre se publica en el Diario Oficial la relación de los primeros oficiales, la que ven ustedes, no me he traído el ratón y yo con esto, el touchpad, me peleo, voy a dejar de utilizarlo. Se publica la relación de los primeros oficiales, jefes y oficiales destinados al tercio de extranjeros. Aunque ya se habían ido incorporando tropa, en Málaga para el 25 de septiembre hay constancia de que hay un antequerano que se alista en Córdoba. Se ha creado ya el banderín de enganche en el gobierno por parte del gobernador militar, y es lo que da inicio a una relación de casi 100 años de Málaga con la Legión. Y ya entrando en el año 21, pues habrá que recordar que el año 21 la guarnición militar de Málaga estaba compuesta por 2 regimientos de infantería, uno el regimiento de infantería Borbón número 17, otro el regimiento de infantería Álava número 56, del cual ven ustedes aquí el escudo de armas y una pequeña reseña que aparecía en el anuario unos años más tarde, en el Anuario Militar de España, reflejando su historial, y una fotografía que luego comentaremos, de una unidad del regimiento, un piquete del regimiento de infantería Álava número 56, rindiendo honores al rey Alfonso XIII unos meses más tarde. Este regimiento había llegado a Málaga a finales del año 1909, puesto que hasta entonces la guarnición de Málaga había sido muy variable, había estado formado fundamentalmente por el Borbón 17, pero había tenido también en épocas anteriores el regimiento de infantería Extremadura número 15, que al terminar la guerra del Quer se fue enviado a Algeciras y estaba de guarnición, y en el año 21 estaba de guarnición allí, y en 1920, como digo, va a llegar
fruto de las reclamaciones de las fuerzas vivas y del ayuntamiento y de las entidades malagueñas, va a llegar a Málaga ese regimiento Álava que va a estar en Málaga presente durante varios años. Otra unidad que está presente en la provincia de Málaga es un batallón de montaña que está acuartelado en Ronda, el batallón de montaña número 6, pero que tiene una característica fundamental, y es que Málaga, el territorio de la actual provincia de Málaga, no tenía una dependencia única en cuanto a la jurisdicción militar. Málaga estaba dividida entre el campo de Gibraltar y lo que era la propia provincia de Málaga, el gobernador militar de Málaga, que era a su vez jefe de la segunda brigada de la cuarta división. Como ven ustedes ahí, los municipios de Ronda, de Cortés de la Frontera, de Gaucín, todos los que están a la izquierda de la línea roja, dependían, Jimera, dependían de la comandancia general de la comandancia del campo de Gibraltar. El resto dependían del jefe del gobernador militar de la provincia de Málaga. En ese año 1921, en el primer semestre, Málaga vive distintos aspectos. Es un año tranquilo desde el punto de vista militar, pero va a vivir algunas cuestiones importantes. Una de ellas será la creación de la agrupación de la Cofradía de Semana Santa de Málaga, presidida por Antonio Baena Gómez, con ocasión de la primera Semana Santa de ese año, de la Semana Santa de 1921. Un poco después de esa creación va a ser asesinado en Madrid Eduardo Dato, presidente del Gobierno, y va a causar gran conmoción no solamente en Málaga, sino en toda España. Y unos meses más tarde, entre el 21 y el 22 de marzo de 1921, va a visitar Málaga el rey Alfonso XIII. Va a visitar Málaga para poner la última piedra del pantano del Chorro, inaugurar las obras del puente de Alfonso XIII, que va a dar lugar a la creación de la Tribuna de los Pobres, la popular Tribuna de los Pobres en Puerta Nueva, puesto que hasta entonces no tenía esa estructura, y también va a estar presente en la inauguración del Hotel Príncipe de Asturias. Pocos meses después de esa visita, en el mes de julio de 1921, unos días antes de que se produzca la caída de Gueriben, va a estar presente en Málaga una actriz de varietés, que es Lola Montes, y que va a estrenar en el Teatro Vitalaza un cuplé llamado El novio de la muerte. Después de estrenar ese cuplé en el Teatro Vitalaza, va a viajar a Melilla y va a estar en Melilla justo en el momento del derrumbe de la Comandancia General. Estaba previsto que cantase El novio de la muerte junto con otras piezas en Melilla en el 24 de julio, me parece que es, pero la situación de la Comandancia General impide que se produzca, y hasta el día 30 de julio no va a cantar en el Cursal de Melilla, no va a cantar Lola Montes el novio de la muerte. No sabemos si es ahí cuando la escucha Millán Astray, si la escucha posteriormente. El caso es que la historiografía dice que cuando oye el cuplé Millán Astray, decide que tiene que ser una marcha de la Legión y se convierte en una marcha de la Legión, el novio de la muerte, que va a llegar hasta nuestros días, no el himno oficial de la Legión, pero sí una marcha de la Legión que va a llegar hasta nuestros días, como todos ustedes saben, y se hace presente en la Semana Santa malagueña y en otras actividades. Bien, hasta aquí el momento previo de lo que pasó en el derrumbe de Anual. El derrumbe de Anual, o el desastre de Anual, como lo cita mi propio ministro de la Guerra, el vizconde de Deza, muy pocos días después, en declaraciones a la prensa, lo califica ya como desastre muy pocos días después, el 23-24 de julio, lo cita ya como desastre. El desastre de Anual va a tener su inicio, ya lo hemos dicho aquí, no voy a extenderme más, el 1 de junio en Navarrán, y va a extenderse hasta prácticamente mediados de agosto, cuando cae Monte Arruiz. En ese tiempo, en ese 2 meses
y medio, sobre todo a partir del 21 de julio con la caída de Igeriben y el 22 con la caída del propio anual, va a haber una serie de posiciones que van a ir cayendo y en las cuales se van a ir dando hechos heroicos en unas y en otros no. Aquí en el mapa vemos señaladas las posiciones que van a estar ligadas a la concesión de laureadas de cruces de San Fernando posteriormente. La posición de Igeriben va a convertirse, como digo, en una posición clave. Se establece al principio, después de la caída del Monte Abarrán, el 1 de julio, se establece el 7 de junio para cubrir a la posición de anual, y hasta el 17 de julio está la posición, digamos, en condiciones de defensa, resistiendo ataques y sin otro problema que el llegar periódicamente los convoyes de víveres, de agua, de municiones a esa posición. El 17 de julio se va a producir la entrada del último convoy en esa posición y va a dar lugar a una acción en la cual se va a producir el primer laureado relacionado con Igeriben, que en este que ven en pantalla, Joaquín Cebollino von Liedemann. No vamos a explicarlo porque ya lo han explicado, está explicado y no es cosa de este. Los otros defensores de Igeriben serán Julio Benítez y Francisco de la Paz Orduña, los otros defensores laureados. Como veremos más adelante, hay muchos más, hay oficiales nombrados y demás y tal. Pero es lo que ocurre el 21 de julio, no va a ser público en Málaga hasta bastante entrado el año 21, incluso hasta bastante entrado el año 23. El Monte Arruiz, en agosto de 1921, va a caer el Monte Arruiz con la masacre de todos los oficiales, de toda la tropa, o de prácticamente toda la tropa, y la caída como prisioneros del general Navarro, el barón de Casadevallillos, su Estado Mayor y un buen grupo de oficiales. Casi inmediatamente, antes de que caiga Monte Arruiz en manos de las tropas de Abelcrín, la reacción oficial del gobierno va a ser enviar tropas. Tropas como la Legión irregulares que se envían de Ceuta. Para ellos, lo primero que hace el gobierno en el mismo día 23 de julio es paralizar barcos que van de la Transmediterránea o de otras compañías que iban a hacer viajes normales. Incluso se llegan a desembarcar. Uno de ellos es el Ciudad de Cádiz, que se le envía a Ceuta para recoger a las dos banderas de la Legión y a las dos tabores de regulares que llegarán en el 24 o el 23 a Melilla y van a ser una de las primeras fuerzas que llegan. Pero otra de las unidades que van a ir va a ser el Regimiento de Infantería Borbón número 17. El puerto de Málaga va a ser foco de traslado de unidades, punto de encuentro y de embarque de unidades, con lo cual va a tener dos puntos neurálgicos, la estación de ferrocarriles y el puerto. El Regimiento Borbón 17, como aquí vemos al infante don Alfonso de Borbón, que era teniente de una sección de húsares, embarcando precisamente en el puerto. La Unión Ilustrada era una revista gráfica que se publicaba cada semana, con lo cual las noticias que sacaba, las fotos que sacaban, no eran actuales, sino que eran prácticamente de una semana, incluso de 2 semanas anteriores al día en que salía publicado. Por esa razón, la Unión Ilustrada, hago aquí un inciso, no da las primeras noticias sobre el desastre anual hasta prácticamente esta fecha, el 3 de agosto, puesto que el 27 de julio, que es el primer número que se publica después del desastre anual, de la caída anual y de Igeriben, lo dedica a recoger noticias de lo bien que iba la campaña en la zona occidental con las tropas del general Berenguer y la campaña de Beniarós. Hasta el 3 de agosto no se recogen noticias y demás. Como les decía, el 23 de julio embarca el Regimiento de Infantería Borbón número 17 en Málaga. Al mismo tiempo se manda a embarcar otras unidades, como puede ser en Huelva, en Sevilla, en Cádiz, en Córdoba se envía al Regimiento de la Reina para
mandar a Melilla, todas estas unidades de infantería tienen una cuestión en común, que es el estado lamentable en que se encuentran en esos momentos. Los regimientos de infantería de línea que estaban en Andalucía y en toda España estaban organizados con 2 batallones, pero la realidad es que solamente tenían tropa para cubrir muy escasamente y a duras penas un batallón. Por esta razón, prácticamente todos los batallones, todos los regimientos que se les ordena enviar tropas, tienen que echar mano de todos los elementos que tienen de tropa en ese momento. Tienen que llamar a los que están disfrutando permiso, tienen que llamar a los soldados de cuota, tienen que llegar a hacer jurar bandera instantes antes de embarcar, como ocurrió con el Regimiento de la Reina en Córdoba. Tienen que hacer jurar bandera a los últimos incorporados porque estaban todavía en periodo de instrucción. Y con esos juncos, con ese bagaje, es con lo que sale no solamente el Regimiento Borbón número 17, sino, como digo, toda una serie de unidades de Andalucía y de otras partes de España. Por contra, las dos banderas y los 2 tabores de regulares que salen desde Ceuta son tropas perfectamente entrenadas, fogueadas y preparadas para combatir. La excusa que da el Gobierno es que esas unidades de infantería que van a salir de la península van a ser utilizadas solamente para guarnecer Melilla, lo que es la plaza de Melilla, mientras que las que van a combatir y las que van a tener que intervenir enfrentándose en acciones en campo abierto contra los moros van a ser precisamente las del tercio y las de regulares. Hoy estoy seco, se nota que tengo ganas de hablar. Pero por Málaga pasan también, procedentes de Melilla, otros protagonistas, como es, por ejemplo, la familia del general Fernández Silvestre, que desembarca en Málaga, camino de Madrid, el 26 de julio. De esto da fe la Unión Mercantil. La familia que llega a Málaga era la madre, las hijas y un hijo que se había salvado, puesto que el padre estaba con el padre en anual, pero el padre le ordena que se vaya con uno de los últimos vehículos a Melilla. La madre, o sea, la mujer de Silvestre, como nota curiosa, la mujer de Silvestre había muerto hacía muchos años, y en el legado Silvestre que tiene Julián Martínez Simancas, que estuvo aquí el pasado jueves, pues en el legado Silvestre hay unas fotografías en las cuales una de ellas es una fotografía del rey Alfonso XIII dedicado al general Silvestre, que ustedes la pueden ver en la exposición presidiendo la sala dedicada al desastre anual. Pues bien, detrás de esa fotografía, a la hora de catalogarla y de restaurarla, había una foto de una mujer guardada. Y esa mujer, después de muchas investigaciones y de muchos contrastes, era la esposa de Fernández Silvestre, de Manuel Fernández Silvestre. El Ayuntamiento de Málaga va a verse directamente concernido ante la situación que se produce en Málaga del paso de múltiples unidades, de necesidades de embarque, de cuestiones ante el alcalde García Almendro, Francisco García Almendro, que está en ese momento, que había sido elegido pocos meses antes. La verdad es que se da una circunstancia que prácticamente el infante don Carlos, el capitán general de la segunda región militar a la cual pertenecía Málaga, había tomado posesión en los primeros meses del año 1921 y le acompañaba la infanta Isabel, que era su esposa, y tenía como ayudante el duque de la Victoria. García Almendro toma posesión de la alcaldía también en esos meses, en esos pocos meses. El presidente, el director de Ferrocarriles Andaluces, el ingeniero Combet de Laren, va a llegar a Málaga en abril de 1921. O sea, es decir, que en esos primeros meses de 1921, cuando un poco antes del desastre, va a llegar una serie de personajes a Málaga, o van a tener relación con Málaga una serie de personajes que luego en el segundo semestre, con toda la cuestión del desastre anual, si nos da tiempo lo desarrollaremos, van a tener cierta relevancia en estos asuntos. Bien, como decía, el Ayuntamiento de Málaga no va a celebrar una sesión
plenaria, una sesión de cabildo, hasta el día 29 de julio. Había intentado una el 27, pero por falta de quórum no se puede celebrar, y en esa primera sesión del 29 de julio es en la que el alcalde va a dirigirse a los concejales con esas palabras de todos conocen los desastrosos sucesos o los dolorosos sucesos ocurridos en Melilla. Y va a hacer 3 propuestas, que ustedes ven ahí en pantalla, con lo cual me ahorro el leerlas, pero fundamentalmente una es hacer constar en actas el sentimiento de la corporación por las desgracias que habían ocurrido, expresar la confianza en el Ejército y en el general Berenguer, y haber visto con agrado la conducta elevada y patriótica del pueblo en la despedida a las tropas que venían. En ese mismo cabildo se le va a echar en cara que precisamente al regimiento Borbón 17 no se le había despedido adecuadamente. La mayoría de las unidades que salen de otras ciudades se les acuden las autoridades civiles, las autoridades militares, y la mayoría del pueblo se le acude a despedirla. Como han visto ustedes en las imágenes anteriores de la despedida, sí asiste el pueblo a la despedida de la ciudad de Málaga, los miembros del pueblo sí asiste a despedir al regimiento Borbón, pero las autoridades están un poco desatendidas y no se muestran acordes. Una de las que intervienen desde los primeros momentos en esa atención a las tropas que van a pasar por Málaga es Matilde Cimiano Cruz. Es esposa del ingeniero Combet, que va a llegar con él en abril de 1921, y se van a instalar la que por entonces era la Alameda de Wilson, que luego en julio de 1921, poco antes del desastre, el 15 de julio, el ayuntamiento había decidido cambiarla y darle el nombre de la Alameda de Alfonso XIII. Desde los primeros momentos, Matilde Cimiano Cruz va a interesarse por apoyar a los soldados que pasan, ordena a su servidumbre que les dé café, que les dé tabaco, que les den alimentos a todas las tropas que pasan, y esa actuación va a ser premiada meses más tarde por el gobierno español con la concesión de la Gran Cruz de Beneficencia por la asistencia a las tropas. También por su participación, como veremos luego, en los hospitales de sangre que se montan en Málaga unos meses, casi un mes después, más tarde. La actuación de Matilde Combet es aplaudida por el Ayuntamiento de Málaga, de tal forma que el 12 de agosto de 1921 la nombran a ella y a su marido hija adoptiva de la ciudad de Málaga. El embarque de tropas para África, va a estar recogido en distinta prensa, va a seguirse produciendo hasta mediados de agosto prácticamente, hasta los primeros días de agosto, pero muy pronto va a ser sustituido por otra cuestión, que son las bajas. Las bajas que van a ir llegando poco a poco, van a hacerse eco en la prensa. Aquí vemos a uno de los oficiales, el teniente Sierra, uno de los oficiales defensores de Igueriben, que es uno de los primeros, es uno de los primeros de los que se da cuenta del fallecimiento. El otro que ven en la fotografía es el coronel Gabriel Morales Menigutia, que muere en Anual con el general Silvestre. A lo largo del mes de agosto van a ir apareciendo fotografías de oficiales caídos, oficiales muertos, heridos, suboficiales, tropa, pero no nos podemos alargar en ello. Sí que vamos a destacar que la prensa, esa prensa que hay en Málaga, que es representada fundamentalmente aquí por la Unión Mercantil y la Unión Ilustrada, va a hacerse eco durante todo el mes de agosto, septiembre, octubre, de los avatares que hay en Melilla. Y lo hace de distinta forma. Bien con editoriales, como por ejemplo en la Unión Ilustrada, Zaragüeta publica en una sección que se llama Chismorreos, va a publicar una serie de comentarios citando la situación de Málaga en respecto a África y cómo está la situación africana, las actitudes que se deben tomar y cómo se deben tomar. Hay otros editoriales más críticos relacionados con la actitud del Gobierno, publicados en la Unión Mercantil, y la Unión Mercantil, el grupo de la Unión Mercantil va a mandar muy pronto a un corresponsal
a Melilla. A finales de julio manda a Trinitario Frías a Trinitario Frías Frita lo manda a Melilla para que desde allí mande sus crónicas. Se van a publicar en la Unión Mercantil bajo el epígrafe de la acción de España en Marruecos y van a tener al día de lo que sucede en Melilla y en el campo de Melilla hasta prácticamente finales del año 1921. Ocasionalmente se traslada también a Málaga otro periodista de la Unión Mercantil, que es Juan Cortés, en un viaje muy breve que tiene lugar en septiembre, a principios de septiembre de 1921, acompañando una comisión del Ayuntamiento de Málaga, encabezada por el alcalde García Almendro, y va a publicar una serie de reportajes, entre ellos pues uno en el cual recoge alguna entrevista de legionarios malagueños, que no tenemos tiempo para ponerlo. También se recoge la historia, la Unión Ilustrada recoge la presencia de hechos como el Regimiento Alcántara en la actuación del desastre anual, etcétera, etcétera. Muy pronto, como digo, va a cambiar y lo que antes era el envío de tropas va a ser la recepción de heridos. La recepción de heridos van a tener lugar desde prácticamente la primera semana de agosto. El 8 de agosto va a llegar a Málaga por primera vez el buque Hospital Alicante, un buque que ya había sido retenido en Algeciras a finales de julio y que va a ser reconvertido en buque hospital, y en el cual en ese primer viaje, muchos de los heridos van a ir al hospital militar, en el cual hay un libro de entradas y salidas que cedió muy amablemente Esteban Alcántara para la exposición, en el cual se recogen esos heridos y están presentes en la exposición. Es el único libro de entradas, si no me equivoco, Esteban, es el único libro de entradas que se ha podido salvar del hospital militar de aquella época, de la campaña de 1921, puesto que hay que recordar que cuando se cierra el hospital militar aquí en Málaga, desgraciadamente la sensibilidad histórica brilla por su ausencia y multitud de documentación, multitud de elementos que estaban allí archivados son arrojados a las cubas de escombros y desgraciadamente han desaparecido, salvo este que gracias a la intervención de Esteban Alcántara lo pudo recuperar. En esa recepción de heridos ya acuden las fuerzas vivas de la ciudad, la ciudad se vuelca en la asistencia a los heridos para llevarlos al hospital. Se emplean coches de caballos, se emplean ambulancias, se emplean... ¿Qué hora es? Me queda media hora. Vamos a ver si podemos terminar. Se emplean ambulancias, se emplean unidades. Curiosamente, en el artículo del Sur que les cito de Esteban, de Elías de Mateo, pone una imagen que la cita como de la Unión Mercantil asistiendo precisamente a la llegada de esos heridos del buque Hospital Alicante. Él lo cita erróneamente el día 9, no, llega el día 8, pero es que además pone una imagen que es esta y dice que es en la Unión Mercantil. La Unión Ilustrada pertenece al grupo de la Unión Mercantil, pero la foto del alcalde García Almendro acompañando en la pasarela a los heridos está publicada como portada de la sección gráfica de la Unión Ilustrada allá por el 31 de agosto de 1921. No hay más comentarios. Pero aparte de la recepción de los heridos, Málaga se toma otra serie de iniciativas, en la cual va a tener mucha importancia la Asamblea o la Junta de Señoras de la Cruz Roja, la Junta de Damas de la Cruz Roja y las Damas de la Cruz Roja, como trataré más adelante. Una de esas iniciativas es las colectas callejeras o las cuestaciones callejeras para recaudar fondos y enviar regalos a los soldados del Borbón, que eran los soldados con los cuales la ciudad se sentían hermanados y unidos. Se organizan una colecta en las calles, en Calle Larios, en el Perchel y en otra serie de calles, pero también se organizan fiestas populares, en este caso en los Baños del Carmen, para recaudar fondos en pro de los heridos. Matilde Cimiano, como les decía, no interviene solamente en la recepción
de tropas, sino que interviene también en la asistencia a esos primeros heridos que llegan. A partir de septiembre de 1921, de los primeros días de septiembre, hasta septiembre los heridos van a ser alojados en los hospitales fijos, tanto en el hospital civil como en el hospital militar, en el hospital noble, son atendidos. Pero la llegada de heridos sigue en marcha y llega un momento en el cual no pueden ser atendidos en esos hospitales. El Ayuntamiento de Málaga convoca una reunión justo al día siguiente de la llegada de esa primera llegada del buque hospital de Alicante, el día 9, convoca una reunión, el día 9 de agosto convoca una reunión de las fuerzas vivas para establecer las medidas y ver las medidas en las cuales se puede atender a los heridos que ya se ve que van a llegar. Entre esas medidas hay un ofrecimiento de Antonio Baena Gómez, el presidente de la agrupación de cofradías, que ofrece unos locales, un almacén de nueva construcción al lado de la fábrica de la Aurora. Hay otras como los marqueses de Urquijo, ofrecen costear camas en el Hospital Civil, establecer salas en el Hospital Civil para atender a los heridos. Y se plantea ya adecuar el Grupo Escolar Bergamín, la planta alta del Grupo Escolar Bergamín, que todavía no estaba en uso como centro escolar, adecuarla para Hospital de Sangre. En ese Grupo Escolar Bergamín, que se va a terminar de acondicionar a primeros de septiembre, va a tener especial importancia la intervención de Matilde Cimiano Cruz, que va a potenciar la recolección de ayudas de la Asociación de los Ferroviarios, de los empleados de los ferroviarios andaluces, de los empleados de su marido. Es decir, los coordina, potencia y ayuda a que recojan materiales y aporten fondos. Y va a encargarse de 2 salas, de la dirección de 2 salas en el Grupo Escolar Bergamín, que va a compartir inicialmente, no las 2 salas, pero sí el control de la asistencia a los heridos, con las Damas de la Cruz Roja de Málaga. Las Damas de la Cruz Roja se habían recreado en 1917 en Madrid, poniendo al frente, en 1916 se había puesto al frente de la Cruz Roja en caso de guerra o de crisis a la propia reina Victoria Eugenia por el rey Alfonso XIII, y en 1917 se habían creado el Cuerpo de Damas Enfermeras de la Cruz Roja. Pues bien, esas Damas de la Cruz Roja van a participar en el auxilio de los heridos y van a entrar en liza casi prácticamente que se inicia la llegada de heridos, bien llevando regalos, tabaco, medallas, asistencias, atendiendo a los heridos cuando se hacen los heridos de sangre, en el Hospital Civil también, y van a estar encabezadas por la presidenta, y Matilde Cimiano va a ser la vicepresidenta con el tiempo. También va a estar presente en ese grupo de Damas de la Cruz Roja malagueña la esposa del alcalde, Isabel Grana. Otra dama enfermera que va a llegar a Málaga a mediados de octubre va a ser Ángeles Molina y Angolotti. Ángeles Molina y Angolotti es enviada por la presidenta de la Cruz Roja, por la reina Victoria Eugenia y por la duquesa de la Victoria, que es la coordinadora general, que luego hablaremos también de ella, es enviada a Málaga para coordinar y establecer un hospital de la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque las damas de la Cruz Roja que estaban colaborando en el Grupo Escolar Bergamín pretenden quedarse con el control y la coordinación de todo el hospital del Grupo Escolar Bergamín. Se lo piden al alcalde García Almendro, y el alcalde García Almendro, que tiene constituido un comité de auxilio a los heridos, dice que no y que la cuestión tiene que quedarse como está. Las salas que dirige Matilde Cimiano con la Asociación de Ferroviarios Andaluces, las otras 3 salas a cargo del Comité de Auxilio a los Heridos, que hasta entonces habían estado coordinadas por las Damas de la Cruz Roja. Ante esta circunstancia, las Damas de la Cruz Roja, la Asociación de Señoras de la Cruz Roja, decide buscar otro hospital. Saben del ofrecimiento de Bergamín, de Baena, y saben el ofrecimiento, otro ofrecimiento que se había hecho, que era el exministro Bergamín, que había ofrecido su villa en el Limonar
para que sirviese también como hospital en caso necesario. Pues bien, Ángeles Molina y Angelotti va a venir a Málaga, es una dama enfermera ya de avanzada edad, viuda del Ersundi por 2 veces, y tiene casi los 60 años y va a ser designada para coordinar la actuación de las damas en la creación de esos nuevos hospitales, tanto el que va a crearse en los locales de Antonio Baena como el que se va a instalar en la villa de Bergamín. La actuación de Ángeles Molina del Ersundi va a hacer que años más tarde le sea concedida también la Gran Cruz de Beneficencia, igual que había pasado que pasaría con Matilde Cimiano. Otra mujer presente y otra dama presente en la asistencia de los heridos en Málaga en ese momento es Pilar Landecho y Allende Salazar, marquesa de Urquijo. La marquesa de Urquijo no era una malagueña de pro, había llegado a Málaga allá por junio de 1921 con su esposo, con el marqués, con Estanislao. Tenían un hijo que va a ser embarcado en los primeros momentos de los envíos de tropas, y desde los primeros instantes, como he dicho, tanto ella como su esposo van a mostrarse interesados en apoyar a la asistencia de tropas y a la asistencia de los heridos. Su actuación en Málaga va a llevarla a hacerse dama de la Cruz Roja, formar parte del comité de la Junta de Damas de la Cruz Roja hasta el año 1922, y va a darle a su vez el hecho de que el 12 de agosto de 1921, junto con al mismo tiempo que se da el nombramiento de hijo adoptivo al matrimonio con Bet, se va a dar el nombramiento de hijo adoptivo al matrimonio de los marqueses de Urquijo. En realidad, la iniciativa nace primero para darle el nombramiento a los marqueses de Urquijo, pero en esa sesión de cabildo hay algunos concejales que plantean que también debe ser hecho el mismo homenaje, debe ser el mismo reconocimiento para el matrimonio con Bet. La minoría republicana, encabezada por el concejal Baena, se opone, pero no se opone. Dice que no debe ser, no considera adecuado el darle ese reconocimiento, pero que si se somete a votación no votarán en contra. Y así sucede, se somete a votación, la minoría republicana no vota en contra, se abstiene, y así sale adelante el nombramiento de estos cuatro hijos adoptivos, repito, tanto Pilar Landecho como Matilde Cimiano y sus respectivos esposos. También se le concederá la Gran Cruz de Beneficencia por su actuación en Málaga y en Melilla a Pilar Landecho. Y una cuarta Gran Cruz de Beneficencia será la Duquesa de la Victoria, Carmen Angelotti Mesa. Carmen Angelotti Mesa es designada desde los primeros momentos por la reina Victoria Eugenia para que viaje a Melilla y coordine la asistencia y la creación de la asistencia a los hospitales militares de las damas de la Cruz Roja y la creación de hospitales tutelados por la Cruz Roja, por las damas de la Cruz Roja en Melilla y en todo el norte de Marruecos. El viaje lo inicia el 27 de julio, 4 días o 5 días después del derrumbe de Anual y prácticamente 3 días después de tener conocimiento oficial de lo que había sido, de la situación caótica que estaba en aquel momento en Melilla. Pero sin embargo no va a venir por Málaga, va a ir por Sevilla. Va a hacer el viaje primero a Madrid, de Madrid va a reunirse con una serie de monjas y de damas de enfermeras, como Carmen Merri del Val, y otras enfermeras. Va a ir acompañada de su marido, el Duque de la Victoria, que era ayudante del capitán general de la región militar sur, el infante don Carlos de Borbón, y van a ir hasta Sevilla. Allí en Sevilla van a embarcarse y llegan a Melilla el día 20, les esperaban el 28 de julio, les esperaban que llegasen a Melilla vía Málaga, pero van a llegar vía Sevilla y sorprenden a las propias damas de la Cruz Roja, que iban a ir a recibirlas, pero llegan antes de lo que esperaban y llegan el día antes de que lleguen.
muy pronto también la Unión Mercantil va a recoger la situación de oficiales del Borbón 17, va a hacer llegar las vicisitudes de los oficiales del Borbón 17. Se ven muy mal las fotografías, lo sé, pero es que la prensa de la Unión Mercantil, salvo que se vaya a las fuentes directas, es difícil reponer. Aquí ven a dos oficiales del Borbón 17 que uno en agosto, otro en septiembre, se les da la noticia de que han resultado heridos en las actuaciones. Hay que recordar que hasta mediados de septiembre de 1921 no va a iniciarse la recuperación del terreno perdido. Hasta entre agosto y los primeros días de septiembre lo que se va a hacer es una labor de contención con combates esporádicos, pero no se va a iniciar el inicio de la Reconquista. Ese primer inicio de la Reconquista va a ser hecho por el 17 de septiembre con la toma de Nador por las tetas, lo que llaman las tetas de Nador, dos montículos que dominaban la ciudad de Nador al sur o al otro lado de la Mar Chica, en Melilla, y que van a intervenir en ellos unidades como la Legión y irregulares, y que luego, si me da tiempo, hablaré un poquito de lo que significa esa toma de Nador para el fundador de la Legión, Millán Astray. Pero en el periódico y en la actuación no solamente destaca la sociedad civil, sino la Iglesia. El obispo, don Manuel González, el arcediano de Málaga, Eugenio Marquina, van a estar presentes en muchas de las actividades que van a realizarse para despedir o para recibir a heridos, en la visita a heridos que van a hacerse a lo largo de todos esos meses. Van a ir a Melilla, ya que Melilla depende de la diócesis de Málaga. Pues bien, el obispo y el arcediano de Málaga, Eugenio Marquina, del cual Marion conoce bastante, van a intervenir y van a estar presentes en esas actuaciones. Y como consecuencia de esas actuaciones va a llegar lo que es ya las repercusiones. ¿Qué repercusiones hay de toda esa situación, de toda esa asistencia que hay de heridos, de la movilización que hay en Málaga para atender a los heridos, la creación de hospitales, la creación de elementos que van a permitir esa asistencia? Pues en primer lugar es la potenciación de figuras con el tiempo, de figuras como el comandante Benítez, el héroe de Gueriben, que en principio, además, curiosamente, en el Ayuntamiento de Málaga lo dan como nacido en Málaga, y hasta 1923, bien entrado 1923, no van a reconocer que nace en el Burgo. Una de las primeras actuaciones que va a hacerse con respecto al comandante Benítez va a ser la creación de un homenaje, como veremos más adelante. Otro de los protagonistas va a ser el general Picasso González. El general Picasso González va a ser nombrado por el ministro de la Guerra, Vizconde de Deza, en una de sus últimas decisiones antes de dimitir el 4 de agosto de 1921, es nombrado como instructor o como jefe de una comisión investigadora para determinar las causas del derrumbe o del desastre de Anual. Como ven ustedes, Juan Picasso González había nacido en Málaga en 1857, era conocido aquí en Málaga, era caballero de la Orden San Fernando, como hemos destacado en la exposición, puesto que ganó una cruz de San Fernando en la guerra de 1893, en la defensa del fuerte de Cabrerizas Altas, y el general Picasso va a iniciar rápidamente esa investigación, se va a trasladar el 11 de agosto, está ya en Melilla, y va a durar la investigación hasta finales de diciembre de 1921. Va a dar lugar a lo que se conoce como el informe Picasso. Ven ustedes aquí una portada de una de las piezas, y va a iniciarse efectivamente el 13 de agosto, pero el 11 ya está allí en Melilla, con una serie de interrogatorios, de visitas, de toma de declaraciones, informes, etcétera, etcétera, que con el tiempo
luego terminará el informe del fiscal y pasará a las Cortes, a la discusión y todo lo que se ha hablado aquí de las repercusiones del informe Picasso. Pero hay otro protagonista malagueño en esos momentos de crisis, y es el general Agustín Luque y Coca, antiguo ministro de la Guerra, muy repetido en el cuadro ministerial, hasta 9 veces fue ministro de la Guerra. Ya en agosto de 1921 ya había dejado las cuestiones ministeriales, pero firma, igual que el general Tobar, firman una serie de escritos mostrándose crítico sobre la situación de Anual. Y en este caso el malagueño Agustín Luque y Coca va a escribir... Me quedan 10 minutos, María Ángeles. Va a escribir en el periódico El Sol, va a escribir dos artículos de opinión titulados Ante el desastre, en el cual va a criticar duramente la actuación. Y el último protagonista que les presento aquí es el general Enrique Cano Ortega. Es un protagonista diacrónico. No está presente en 1921 en las actuaciones. Va a hacerse efectivo en 1923. En 1923 va a ser nombrado gobernador militar de Málaga y va a ser el gran protagonista de todas las medidas relacionadas con el comandante Benítez. Tanto la creación de un monumento como la creación de un campamento, de un acuartelamiento para las tropas de la Reserva de África, que terminará siendo el campamento Benítez, que todos conocen ustedes. ¿Qué consecuencias? Hemos hablado de protagonistas. ¿Qué consecuencias trae para Málaga? Pues la primera, la concesión del nombramiento de muy benéfica a la ciudad, según una real orden, un real decreto del 3 de marzo de 1922. Esa concesión estaba potenciada desde Granada y Sevilla por diversos medios de prensa, como ha señalado Elías de Mateo en el periódico. Yo creo que es el mismo que ustedes ven aquí, con la diferencia de que ese estaba puesto está sacado no voy a mentir, está sacado de Internet, de la Gaceta del BOE, de la búsqueda del BOE, la Gaceta correspondiente. Pero este panel está puesto en la exposición desde 21 de junio. No sé yo si se habrá tomado la molestia Elías de Mateo de buscarlo en el BOE o lo habrán cogido de alguna forma. Lo siento, pero así lo digo. La segunda consecuencia es la creación de un monumento a iniciativa del arma de infantería, a la cual el 2 de febrero de 1923 el alcalde García Almendro en el ayuntamiento ya se había sumado. En 1924 se presenta esa creación del monumento, esa maqueta del monumento, pero que con la variante de que en los primeros instantes se potenciaba el monumento como un homenaje a los defensores de Igueriben, y en 1924 ya es un monumento al comandante Benítez. Ese monumento va a inaugurarse en 1926. Aquí ven ustedes cómo estaba en el año 2005. Afortunadamente ya está limpio, arreglado y puesto en condiciones. La otra huella del comandante Benítez que ven ustedes aquí es la del busto que estaba en el acuartelamiento al que daba nombre al comandante Benítez, y que se llevó a Almería la Legión cuando se desaparece y deja de ser utilizado como acuartelamiento. Ese monumento va a ser foco de homenajes y de presencia a lo largo de los años, primero en la plaza de Suárez Figueroa, enfrente de la entrada del puerto. Aquí es el monumento a la entrega de una corona por la primera unidad que lo va a ocupar el campamento Benítez, cuyo nombre se da en 1926, la creación del campamento Benítez, el nombre al campamento que se estaba construyendo y queda hasta ahora en los Torreones, y el batallón de cazadores de África número 5 es la primera unidad que lo ocupa. Y
posteriormente la inauguración será, antes de eso será la inauguración en 1926 con la asistencia de el teniente Casado. Esta fotografía también está sacada en el artículo de Elías de Mateo, con lo cual veo que llevamos las mismas fuentes los dos, de lo cual me alegro. Y es inaugurado en 1926, como digo. Van a convertirse en foco de polémica, puesto que en 1931 el monumento va a ser trasladado, en 1930 va a ser trasladado. Lo que no es trasladado es el comandante Benítez, que se le da nombre, como digo, en 1926 a instancias de una propuesta de la región militar sur. En 1928 esos terrenos donde se construye el comandante Benítez van a ser cedidos sin cláusula de reversión al ramo de guerra, a pesar de que al principio se planteaba una cláusula de reversión. No se le obliga, el general Cano le obliga a quitarla y se cede sin cláusula de reversión. Posteriormente el ayuntamiento va a hacerse con ellos cuando entre comillas se desamortizan después de una larga polémica, y es actualmente el Parque Comandante Benítez. Aquí ven ustedes la llegada de ese batallón de cazadores, y ya vamos a terminar con este cuadro, que es otra de las consecuencias que tiene lugar. Muñoz de Grein, cuando tiene conocimiento del desastre y de la muerte del comandante Benítez, propone a la ciudad pintar un cuadro, ceder un cuadro cuyo asunto es la hazaña realizada en los campos del Riz por el bravo comandante malagueño don Julio Benítez. Esa pintura está hoy en el Museo de Málaga, está cedida por el Ayuntamiento de Málaga, que es su propietario, y en el octubre de 1924, una vez muerto ya Antonio Muñoz de Grein, propone que se llevase a la casa capitular. Al final ha terminado aquí y se recoge esa defensa de Gueriben, y con ella queda la huella permanente del anual de Gueriben y del año 1921 en Málaga. Muchas gracias. Muchas gracias. Y comienza el turno de preguntas. Si alguno de ustedes quiere preguntar. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo y quién organiza el avance de un ejército profesional como el español, con tanta experiencia, frente a cabilas, hombres inexpertos, para sufrir esa gran derrota? Y segunda pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias políticas de ese desastre? Bueno, ya lo hemos tratado varias veces aquí. La cuestión es, a la primera, ¿cómo se organiza el ejército? ¿Cómo es posible que un ejército organizado a la europea, sería el resumen, caiga ante unas cabilas desorganizadas con una forma de combatir completamente distinta? La cuestión es que el ejército que está en África en ese momento es un ejército que está organizado efectivamente en la europea, pero con un gran componente de tropas indígenas. El general Silvestre pretende organizar una posesión de lo que era el terreno del protectorado en la Comandancia General de Melilla. Lo pretende organizar a base de una ocupación pacífica o semipacífica, con elementos que pueden ser la policía indígena o tropas regulares, que van a ganarse la buena voluntad de los cabileños que se van encontrando. Pero las prisas que le da para intentar llegar a la bahía de Alhucemas, como se citaba el otro día, el día de Santiago de 1921, lo que hace es establecer, no preocuparse de la infraestructura que deja detrás entre las posiciones avanzadas y las posiciones que van dejando atrás. Las vías de comunicaciones no son las adecuadas, la rapidez del avance no da tiempo a que se construyan pistas adecuadas, no se establecen buenas
comunicaciones, no se preocupa de que las unidades que se van quedando en posiciones que están atrasadas sigan manteniendo una mínima consideración de unidades. Muchas de las tropas se van a ir, muchos de los cuadros de mando van a establecer casi un sistema rotatorio de descanso entre Melilla y las posiciones, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando llega una masa de cabileños organizada a su manera, pero una masa de cabileños que supera en gran número a las posiciones mal situadas la mayoría de ellas, que no tienen agua, que tienen las aguadas a 4, 5, 6, 8 kilómetros, es decir, situadas en puntos dominantes pero no en puntos de fácil acceso. Van a encontrarse las posiciones aisladas una detrás de otra y van a ir cayendo una detrás de otra por mero aplastamiento. No tienen agua, no tienen víveres, no tienen municiones, terminan cayendo por mero aplastamiento. Entra el pánico, también hay que reconocerlo, entra el pánico. Las tropas que están en anual, que hacen una retirada inicialmente organizada, que luego se desorganiza, se convierte en una desbandada porque atraviesan un terreno que es muy escabroso, dominado prácticamente por las cabilas, pues entran en desbandada, arrastran a otras unidades y por eso precisamente se va a hacer el expediente Picasso, para aclarar las consecuencias y las responsabilidades de ese desastre. Esa es la causa de que unidades europeas que están mal dotadas en algún caso, mal preparadas en algún caso, mal establecidas en algún caso, puesto que hay mandos que no están en las unidades por enfermedades, por rotación, etcétera, etcétera. Ante un momento puntual se encuentran desvalidas y no eso. También hay que reconocer que muchas de esas posiciones que se ven aplastadas defienden heroicamente sus posiciones y hay no solamente las 16 cruces laureadas que se conceden, sino otros muchos hechos heroicos que muchas veces por razones de no darle más posibilidades o más renombre al desastre, pues no se conceden. Como pasa, por ejemplo, con la laureada colectiva del Regimiento de Alcántara, que hasta el 2015 no se ha concedido. La segunda pregunta ya se me ha ido. ¿Cuál era? Las consecuencias políticas. La posible caída. Las consecuencias políticas para los historiadores de Alfonso XIII. Las consecuencias políticas para muchos historiadores es complicado. Se ha hablado de que el informe Picasso es causa directa del golpe de Estado de Primo de Rivera, el pronunciamiento, que ahí se inicia la dicotomía africanistas junteros, africanistas peninsulares, que se potencia el hecho del republicanismo, todo eso, pero que sea consecuencia directa un desastre como el de ocurrido en 1921 con la caída de Alfonso XIII en 1931, 10 años más tarde, es de llevarlo demasiado lejos. Yo lo dejaría en el Primo de Rivera. Luego hay otros condicionantes que durante la dictadura, con otras cuestiones, que sí, que puede tener un embrión el desastre anual como posible desencadenante de luego el abandono del trono por parte de 1931. Podría ser, pero vamos, no creo.
Bueno, yo soy un militar retirado, llevo en la reserva desde el año 2000, o sea que, y retirado desde hace unos pocos años. He perdido bastante contacto con la actualidad estratégica y la actualidad de la cuestión, pero bueno, lo cierto es que de todas las campañas se sacan enseñanzas. Pero también es cierto que muchas veces esas enseñanzas no se aplican. Por ejemplo, López Domínguez, el general López Domínguez, está como observador en Crimea en 1805, antes de la guerra de África, antes de 1859. O sea que nosotros mandamos observadores a Sudáfrica con la guerra de los Boer. A nuestra guerra de África mandaron observadores. En Cuba se aplicaron, el general Martínez Campos aplicó por primera vez un método que era el confinamiento y en poblados protegidos que luego emplearon los americanos en Vietnam. ¿Dieron resultado de eso? Pues no. ¿Por qué? Pues porque muchas veces las enseñanzas que se intentan sacar de una campaña en un momento determinado, en una situación determinada, no son aplicables 20, 30, 40, 50 años más tarde. También es cierto que en la lucha contra insurgentes es muy difícil aplicar una táctica o una estrategia que pueda vencer, como decía Mao, a un ejército que es fluido, que se confunde con el pueblo. Y la única forma, yo todavía no he encontrado una forma de poder vencer. Yo creo que no hay ninguna guerra de contrainsurgencia que haya tenido éxito. Siempre ha terminado con salvo, bueno, quizá la nuestra del protectorado de Marruecos, teniendo en cuenta que era una lucha contra rebeldes, pero con el gobierno del sultán, acorde con las fuerzas españolas, pero yo creo que ni Malasia, ni Vietnam, ni Indochina antes, los franceses, Argelia, terminan, Afganistán, que ha puesto usted el ejemplo, terminan todas malamente. ¿Más preguntas? Toda la estructura sanitaria que se desarrolla en el año 1921 para atender a los heridos tiene alguna trascendencia posterior en Málaga o desaparece todo. En 1922 se cierran los hospitales de sangre. En 1922 se cierran los hospitales de sangre. Cuando el Bergamín, el Reina Victoria dura un poco más, pero prácticamente todo lo que es hospitales de sangre, como su propio nombre indica, que eran hospitales circunstanciales, desaparecen una vez que, digamos, la situación se estabiliza. Ya había pasado en el 9, en el 11, son hospitales. También hay que recordar que también se llevan hospitales, se crean hospitales en Antequera, en Ronda, en Sevilla, en Córdoba, que hay un movimiento de evacuación de heridos, que no lo he citado por falta de tiempo, hay un movimiento de evacuación de heridos desde Málaga a través de trenes hospitales, pero el sistema de asistencia sanitaria, digamos, eventual, como su propio nombre indica, una vez que desaparece la decisión, o sea, la necesidad, desaparecen las cuestiones. ¿Más cuestiones? Quería preguntar por la tropa. Imagino que muchos de los soldados de Leva, de Cuota, etcétera, serían soldados malagueños. Sí. Entonces, claro, una situación de tal impacto, de tan traumática, ¿cómo afectó? Porque habría muchas familias malagueñas que perdieron a muchos de sus hijos, ¿no? Si ha trascendido, si hay información al respecto, estudios. Bueno, hay una base de datos que el otro día me presentó Esteban en la inauguración de Igeriben. Hay un grupo en Ceuta, me parece que es, ¿no?, en Melilla, que ha hecho una labor ímproba de recopilar todos los caídos en la guerra de Marruecos. Tiene una base de datos enorme y recopila pensiones, identidades, procedencia. Lo que pasa es que todavía no se ha hecho, sobre todo por volumen, no se ha hecho un estudio en profundidad centrado aquí en Málaga. Es cierto que recogiendo prensa, recogiendo noticias de prensa, se han encontrado datos de nombres de caídos,
algún soldado, algún sargento, que por aquel entonces eran tropa, heridos sobre todo, pero no se ha hecho un estudio todavía en profundidad, sobre todo porque el número de bajas, tanto heridos como fallecidos, es tan elevado que si yo hice la prosopografía de las élites militares de Alfonso XIII y me tuve que estudiar 2.700 expedientes de oficiales, de jefes oficiales, y tardé 10 años, imagínate lo que puede ser tener que buscar los expedientes de tropa en Guadalajara, que muchos están perdidos, y no de 2.000, sino de muchos más, porque habría que contrastar no solamente los fallecidos y los heridos, sino todos los alistados para comprobar qué es lo que pasa, quién supervive, quién sobrevive, quién no sobrevive, cuál es la circunstancia, etcétera, etcétera. Es un trabajo complicado y que va a trabajar mucho tiempo. Podemos organizar un grupo de investigación con Fernando Arcas y a ver si nos metemos ahí. Voy a intervenir yo a este respecto. Yo me acuerdo que cuando llegué en 1969 aquí a Málaga, pues vivía aquí muy cerca, en la calle Maestranza, y el párroco de San Gabriel los domingos nos hablaba, insistía en el desembarco de los heridos que habían venido desde Melilla con motivo del desastre de Anual. Yo en aquella época, a mí aquello me sonaba como diciendo, ¿qué impacto ha tenido toda esa llegada de heridos y ese desastre cuando aún en el 69 se estaba recordando desde un púlpito de la iglesia? El párroco era muy mayor, algunos lo conocerán, pero yo en aquella época pues me llamaba mucho la atención porque no solo fue un domingo, sino eran varios domingos, y nos hablaba de esa repercusión, de ese eco que aún quedaba con el paso del tiempo de lo que había sido el desastre de Anual y la guerra de África. Y perdón por la intervención. No, sin problema. Al hilo de la memoria, quiero recordar que aquí en Málaga, gracias a la exposición y a los ciclos de conferencias, hemos contactado con un descendiente del teniente Sierra, que contactó Esteban Alcántara con él y tuve el gusto de conocerlo el día 1 de julio, y han contactado conmigo descendientes del teniente Corbalán, uno de los oficiales del regimiento Alcántara, que se salvó de las cargas del regimiento Alcántara en julio del 21 porque estaba enfermo en Melilla. Luego siguió interviniendo, llegó a general. Pero eso es una muestra de la memoria que hay, no solamente de tropa. A mí me gustaría que todos los que tuviesen la idea de la exposición, precisamente, la exposición itinerante, es recuperar esa memoria individual de los que tienen la foto del padre que estuvo haciendo el servicio militar, la carta del hijo que muere o que está herido o que vive. Esa sería lo ideal. A través de eso se podría recuperar esas memorias. Sí. Bueno, no era hospital de sangre, era hospital fijo, lo he citado al principio, o sea, se cita hospital civil, los hospitales fijos, hospital civil, hospital noble, hospital militar, desde el primer momento están recibiendo heridos. Luego se hacen hospitales de sangre eventuales a partir de octubre. El Reina Victoria se inaugura en noviembre, el 6 de noviembre, que es el hospital de la Cruz Roja por excelencia, y junto con el Hospital Bergamín. Hay algunos otros hospitales más pequeños, en Churriana, también en el Limonar hay un anexo al Hospital Bergamín que aloja a 20 soldados de tropa. Hay muchas iniciativas de ese tipo como hospitales de sangre. Yo tendría dos preguntas. La primera hace referencia no solamente al aspecto logístico en materia sanitaria, sino también al aspecto logístico de tropas, de alimentación. ¿En qué medida las familias nobles de Málaga, Larios y Gros y compañía apoyaron a todo en la defensa de Melilla? Pues hay vamos a ver si hago memoria, hay un cabildo municipal que creo que es de mediados de agosto, ahora mismo no me acuerdo la fecha, pero hay un cabildo municipal en el cual se recoge el ofrecimiento de precisamente de los marqueses de Larios y de otras familias con 20-tantos.000 pesetas, que ofrecen 20-tantos.000 pesetas para ayudar a las tropas. Sí, o sea, hay una implicación de toda la sociedad, de la clase, no solamente de las clases bajas, medias, sino de las clases altas, en
en la ayuda a las tropas, primero a las tropas y a los heridos. Esa ayuda se manifiesta pues con donativos para llevar regalos a los soldados en África, acudiendo precisamente a África también. Hay que tener en cuenta que muchos de los miembros de las familias principales están en el ayuntamiento, pero también participan en esa kermés, en esa verbena que he mostrado en los Baños del Carmen. Muchos de los que organizan puestos son precisamente esas familias nobles. La segunda pregunta, yo estuve visitando Jimera de Líbar y me llamó la atención que la plaza principal del pueblo sea los caídos en la guerra de Marruecos. Sí. Bueno, hay dos, Esteban lo conoce, hay dos caídos en Igueriben que están precisamente ahí en Jimera de Líbar y tienen ahí, y hay defensores de Igueriben, está la calle. Sin embargo, aquí se pierde, aquí en Málaga se pierde. Aquí en Málaga, que no lo hemos citado, pero aquí en Málaga una de las primeras medidas es dar un nombre a la plaza de capuchinos de defensores de Igueriben, se aprueba por el ayuntamiento, se pone en marcha y se hace, porque en el callejero del 35 y del 39 está la plaza de defensores de Igueriben, pero luego se pierde y ya no se ha vuelto a saber nada más. Curiosamente, en el caso, esto de las calles da mucho que hablar, porque, por ejemplo, en el caso de la Ángeles Molina de Lersundi se le da una calle, también al lado del hospital, que se pierde en 1985. Al comandante Benítez se le da otra calle, por iniciativa del ayuntamiento, y hay una anécdota curiosa, que en las primeras iniciativas del comandante Benítez, para darle el nombre del comandante Benítez a la calle, a una calle de Málaga, se pretende darla a un tramo del Camino Nuevo, al primer tramo del Camino Nuevo. Y en el ayuntamiento, ante esa propuesta, hay un movimiento por parte de prensa que se entera de antes y le dice que esa calle ya tiene nombre, que es Salvador Rueda, ante lo cual el ayuntamiento, el cabildo, le manda al archivero y al secretario que comprueben ese aspecto. Es cierto, estaba ya asignado el nombre de Salvador Rueda a ese tramo del Camino Nuevo, y se aplaza el dar el nombre de comandante Benítez a la calle hasta ya después de la Guerra Civil. No se da el nombre de comandante Benítez a lo que conocemos como Avenida de Comandante Benítez. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por su asistencia y enhorabuena al conferenciante. Muchas gracias. ¿Recuerda lo de jueves? Bueno, les recuerdo que el jueves interviene la penúltima conferencia, interviene el general Casimiro San Juan con una ponencia sobre yihadismo. Pasamos de la historia al momento actual y a lo que puede ser el futuro. Muchas gracias.